Hola, muy buenas a todos. Esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos a adentrarnos al tema de cinemática, que esto nos va a servir mucho para lo que es el curso de Física General, Física 1 y Física 2. Bueno, sin mucho más que agregar, iniciamos. Para este tema vamos a centrarnos en tres posibilidades. Primero vamos a ver las gráficas de las funciones. Posterior a ello veremos casos especiales de la aceleración. Y para esto tenemos que recordar el concepto de la posición, velocidad y aceleración. ¿Para qué? Preguntarán algunos. Bueno, para descubrir ecuaciones de movimiento, que justamente es lo que la cinemática nos explica. Para ello vamos a tener un dato importante y vamos a considerar a la aceleración como una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración va a ser un número y nos servirá para empezar esta travesía. Primero vamos a poner que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si algunos recordarán su curso de cálculo, sabemos que este diferencial de tiempo puede pasar al otro lado para realizar algo conocido como integración. Entonces nos quedaría de esta manera. Aceleración por la derivada del tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad. Y podemos crear acá el símbolo de la integración, teniendo el tiempo inicial y el tiempo final como límites para la derivada del tiempo y velocidad inicial, que esta es una constante también, y la velocidad final para, esta sí es variable, para la diferencial de velocidad. E integrando, este lado va a salir v evaluado en b sub 0 hasta b sub f, y acá la aceleración, como es constante, puede salir del integral, y acá va a quedar tiempo evaluado desde t inicial hasta t final multiplicado por la aceleración. Finalmente, de esto va a salir la velocidad final menos velocidad inicial, que va a ser igual a la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Simplificando esta parte, vamos a tener que la aceleración es igual a la variación del tiempo. Perdón, que la variación del tiempo por la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Y podemos mover la velocidad inicial al otro lado, obteniendo la siguiente fórmula. Que la aceleración por la variación del tiempo más la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. Esto nos sirve para encontrar una relación directa de la aceleración con la velocidad, que va a cambiar dependiendo del tiempo. Y esta también tiene otra dependencia. Como sabemos, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que de esta ecuación podemos regresar a lo que es la posición y encontrar una función posición. Para ello vamos a coger este valor r, o mejor dicho, el valor v, y vamos a hacer que sea una diferencial de r entre diferencial de t. Y todo esto lo vamos a llevar a este lado. De la siguiente manera, el diferencial de t va a pasar a multiplicar a todo este fragmento. De la siguiente manera, nos quedó a por variación de tiempo más velocidad inicial por diferencial de tiempo va a ser igual a diferencial de r. Y otra vez tenemos el siguiente caso, diferenciales a ambos lados y dos constantes con una variable, y la variable está en función del diferencial. Por lo tanto, podemos volver a integrar sin problemas. Entonces, realizamos integración por ambos lados y acá nos va a salir desde el punto inicial hasta el punto final, donde el punto inicial es constante. Y acá vamos a tener desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y vamos a resolverlo. Acá nos quedaría este integral. Recordemos que cuando tenemos el curso de cálculo, la variable dentro simplemente se le agrega a este exponente que tiene exponente 1, se le suma 1 y se le divide entre el exponente total, que sería variación del tiempo al cuadrado entre 2. Y la aceleración, que es constante, sale y vuelve a ingresar a la integral. Mientras que este lado no tiene diferencial, entonces la velocidad constante, la velocidad inicial funciona como constante, que sale y vuelve a entrar a la integral. Por lo tanto, aquí nos quedaría variación del tiempo. Y en este caso nos quedaría el r final menos
el R inicial. Y el R final es un R que está en función del tiempo, mientras el R inicial es dato. Entonces, este lo llevamos al otro lado y obtenemos lo siguiente. Tenemos aceleración por variación del tiempo entre 2, más velocidad inicial por variación del tiempo, más posición inicial va a ser igual a la posición final en función de una variable t. Al igual que en este caso, que la velocidad final está en función de la variable t, la posición final la podemos hallar también en variable t. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para algo denominado gráficas de funciones, la cual vamos a ver en dos casos distintos. ¿Y por qué? Recordemos que acá le hemos puesto en función de una variable, que en este caso es la variable t. ¿Qué quiere decir? Que si t cambia, la velocidad va a cambiar. Por ejemplo, acá tenemos un caso extraordinario donde la función va a ser lineal. ¿Qué función lineal acá existe? Si recordamos nuestra clase de cálculo, acá tenemos que y es igual a mx más b. Literalmente esta es la ecuación. Mientras, por este lado tenemos una cuadrática. Tenemos ax al cuadrado más bx más c es igual a y. En ambos casos hemos obtenido dos funciones que pueden ser graficables. ¿De qué manera? Bueno, primero vamos a ir con lo que es la posición. La posición va a cumplir lo siguiente. Imaginemos de que c vale 0. Y acá vamos a tener la gráfica de posición con respecto al tiempo. Imaginemos, o mejor dicho, de acá podemos averiguar ciertas cosas. Primero, ¿qué pasaría si la aceleración no fuese 0? ¿Cómo sería la gráfica? Si la aceleración es diferente de 0, significa que esto va a ser una cuadrática. Entonces, puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir que la gráfica sea cóncava, por ejemplo, hacia arriba? Si la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿qué nos quiere decir? Que la aceleración va a ser positiva. Sin embargo, si la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿qué nos quiere decir esto? Que la aceleración es lo opuesto, que es negativa. ¿Y qué pasaría si la función no fuese ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, sino que fuese lineal? Eso quiere decir que la aceleración va a ser igual a 0, que lo veremos más detallado en un momento. Y lo mismo pasa acá. Imaginemos lo siguiente. Una función velocidad con respecto al tiempo. En este caso, si la función fuese lineal hacia arriba, ¿qué pasaría? Que la aceleración es mayor que 0. Y si fuese hacia abajo, la aceleración va a ser menor que 0. Y si la aceleración fuese 0, no sería ni lineal hacia arriba ni lineal hacia abajo. Sería una constante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este valor se eliminaría. Entonces la velocidad final sería igual a la velocidad inicial. Lo cual nos lleva al primer caso que evaluaremos especial en esta sesión, el cual es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir este? Que la velocidad no cambia. Por lo tanto, la aceleración es 0. Entonces, dentro de un momento nos vemos con ese tema. Bueno, en este caso tenemos un caso especial, cuando la aceleración va a ser constante, pero su valor va a ser 0. Acá hemos apuntado las dos fórmulas anteriores que hemos tenido, la fórmula de la velocidad y de la posición con respecto al tiempo, donde averiguamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la variación del tiempo. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando la aceleración es 0? Este dato se elimina porque la aceleración es 0. 0 por cualquier tiempo es 0. Entonces nos quedaría que la velocidad final va a ser igual que la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad nunca va a cambiar. Estemos en el tiempo 0 o en el tiempo 1000. Si mi velocidad comenzó siendo 2, pero no hay una aceleración que haga que cambie mi velocidad, siempre va a ser la misma. Mientras que para la posición va a ser algo distinto. La posición sabíamos que dependía de la velocidad.
también de la aceleración, pero como ya acá veríamos que fue cero, el otro dato de frente lo hemos omitido y no lo hemos colocado. Entonces, esta función va a tener una pendiente, como lo hemos graficado acá, que justamente esto es algo importante que podemos ver, la gráfica de funciones. Acá podemos ver la posición en una gráfica unidimensional con respecto al tiempo, que va a depender, en este caso he hecho una gráfica positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad inicial ha sido positiva, o sea, mayor a cero. En caso que la velocidad hubiera sido negativa, o sea, menor que cero, hubiese sido una gráfica en el sentido opuesto. ¿Y qué pasaría si la velocidad inicial hubiese sido cero? Pues mi posición inicial y mi posición final no cambiarían. Pero acá hay un dato importante, ya no solo en la posición, sino en la gráfica velocidad contra tiempo. Como sabemos que la velocidad no cambia, podemos hallar esto. ¿Qué nos dice la lógica? Si yo me muevo, como expliqué en un ejercicio anterior, si yo me muevo a razón de 2 metros por segundo por 7 segundos, ¿cuánto habré caminado? Ok, si me muevo 2 metros por segundo y me he movido 7 segundos, 14, ¿no? 2 metros por segundo por 7 segundos, segundos con segundos se van, 2 por 7, 14 metros. Eso es lo que me habré movido. ¿Y qué nos dice el cálculo? Bueno, veámoslo. Tenemos acá la velocidad inicial en un tiempo determinado t. Y vamos a sacarle a esto el área. ¿Cuánto nos va a dar el área? Bueno, lo calculamos. El área de esto nos va a dar lo que conocemos como desplazamiento. O sea, me estás diciendo de que si multiplico el área, o sea, en este caso, velocidad inicial por todo el intervalo de t, voy a obtener el desplazamiento. Exactamente. Y esta no es solo condición cuando a es igual a 0. Es un ejemplo que puedes aplicar siempre. La variación de cuánto me estoy moviendo va a ser igual a la integral o el área que haya abajo de la velocidad inicial. O sea, si yo tengo una gráfica diferente y logro sacar el área, con esa área voy a obtener el desplazamiento de la partícula o del cuerpo. Y ahora un dato importante. Como hemos visto, acá es una ecuación constante, nunca varía. Y acá sabemos que la aceleración es igual a 0. Pero también sabemos otra cosa, que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué significa ese dato? Significa que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es la pendiente. Algunos recordarán de sus cursos de cálculo, de fundamento sobre todo, de que la pendiente de una recta es una derivada y que se puede calcular haciendo diferentes tipos de evaluaciones, como hemos hallado, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Esto es una derivada. Y esto cumple con la propiedad de la pendiente. Que la pendiente, como ya he dicho, es una derivada. Entonces, ¿qué puedo concluir de la aceleración? La aceleración es una pendiente de la velocidad. Ok, estamos bien. Pero ¿qué más pasa? Que si recordamos en los anteriores temas, también sabemos que el límite, acá no es x, sino variación de tiempo, disculpen, que el límite, cuando variación de tiempo tiende a 0, de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la pendiente del desplazamiento, perdón, de la posición, es igual a la velocidad. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, que no tengamos esta gráfica, sino que tengamos otra. Por ejemplo, una gráfica así. Y queremos hallar la velocidad en este punto. Bueno, ¿qué hacemos? Sacamos la recta tangente de este punto. Y la pendiente, que es igual a la derivada,
¿qué nos va a dar? Nos va a dar el valor de la velocidad. Quiere decir que si tenemos una gráfica de la posición, ¿podemos hallar la velocidad? Exactamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tenemos una gráfica de la velocidad, ¿podemos hallar el valor de la aceleración? También es posible. Eso siempre y cuando de que podamos derivarlo o que podamos hallar sus valores. Y también que hemos concluido acá, de que puedo hallar el desplazamiento en cualquier gráfica velocidad contra tiempo, eso es exacto. Y según la lógica, si tuviéramos una gráfica de aceleración versus tiempo, ¿qué podríamos hallar? Podríamos hallar la variación de la velocidad. Porque si multiplicamos una aceleración por un intervalo de tiempo, nos va a dar velocidad. Y bueno, estas fórmulas que tenemos acá son las fórmulas cuando la aceleración es constante e igual a cero. Como ven, acá no varía nada excepto solo la posición. Entonces, ustedes ya pueden saber de que cuando la aceleración sea cero, esta es la única fórmula que va a importar en una cinemática. Al menos cinemática unidimensional o bidimensional, dependiendo del ejercicio que hagan. Vamos a verlo mucho en movimiento parabólico. Y ahora vamos a ir con el caso 2, donde la aceleración va a ser constante aún, pero ya no será cero. Lo vemos en un momento. Bueno, para este último caso vamos a ver cuando la aceleración es constante, pero no es cero. Y entonces todas las fórmulas van a volver a su original. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por variación del tiempo. Y la posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por variación del tiempo más la aceleración entre 2 por la variación del tiempo al cuadrado. Y como hemos notado anteriormente, acá se pueden sacar diversas conclusiones, como que la aceleración, pues, podemos saber si es positiva o negativa, y también con la pendiente o con la recta tangente podemos descubrir si la velocidad es positiva. Por ejemplo, en este intervalo, en este punto es positiva, pero en este punto está yendo hacia abajo, entonces acá la velocidad es negativa. Por otro lado, con la pendiente, por ejemplo, del cambio de acá a acá, de estos dos puntos, voy a marcarlo mejor con este plumón, de este punto con este punto, aquí se puede sacar una pendiente. Y la pendiente nos puede dar un valor de cuánto aproximadamente es la velocidad. Pero lo más exacto es cuando es lineal, como en este caso. Cogemos el punto V1, V2, y al hacer la variación, cogemos la variación entre el tiempo, este se va a ser el tiempo 1, y este va a ser el tiempo 2, sería el tiempo 2 menos el tiempo 1, va a ser igual a la pendiente, o también dicho, la aceleración. Y como la aceleración es constante, su gráfica usualmente va a ser lineal. Y en ambos casos podemos descubrir la variación del anterior. ¿Qué quiere decir? Que si multiplico la aceleración, o sea, que es variación de velocidad con respecto al tiempo, lo multiplico por la variación del tiempo, ¿qué sucede? Nos quedaría la variación de la velocidad. Entonces, al multiplicarlo acá obtenemos la variación de la velocidad. Mientras la velocidad, que es igual a variación de la posición entre el tiempo, lo multiplico por la variación del tiempo, se eliminan los tiempos y nos queda la variación de la posición. Ojo, hay que recordar que existen otras fórmulas las cuales podemos utilizar en la cinemática, como pueden ser la variación de la posición va a ser igual a la variación de la velocidad entre 2, todo multiplicado por la variación del tiempo al cuadrado. Perdón, por la variación del tiempo. Y por otro lado, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, si no me equivoco es más 2 veces la aceleración por la variación de la posición. Y con esto acabamos el concepto de lo que es cinemática con el uso de fórmulas, con el uso de conceptos de álgebra y sobre todo del cálculo. En el próximo video esperemos, o sea de caída libre, donde aplicaremos tanto el caso donde la aceleración es constante y no es cero, como el caso donde la aceleración es constante y cero, o que sean ejercicios la siguiente clase para que podamos practicar y entender mejor estos conceptos. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les guste el video, que dejen su comentario en la cajita de comentarios, que si les haya gustado dejen su buen like, se suscriban al canal y que toquen la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chau, chau.